Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Iranú con sus voces. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, uno que nos toca el corazón y la historia, el movimiento indígena en México. Antes de empezar, me gustaría agradecer a mi compañera por este espacio para poder empezar este programa que es para ustedes. Y bueno, siéntanse cómodas, respiren profundo y acompáñenos a este recorrido por la historia, por las luchas y los sueños de los pueblos originarios de México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Iranú con sus voces. Mi nombre es Andrea Herrera y para mí es un gusto que nos sigan escuchando y sintonizando a lo largo de todas nuestras transmisiones. Como saben, pues hemos estado abordando pues diferentes temas que nos atraviesan en diferentes sentidos. Ya hablamos un poco justamente de la lengua, un poco también justamente de nuestras identidades. Y pues bueno, creo que algo que también tenemos que reconocer, que nos ha formado y que es parte sin duda de nuestra historia y que nos ha posicionado en donde estamos actualmente, justamente son los movimientos indígenas, ¿no? Entonces, justamente el día de hoy vamos a hablar un poco de este tema, pero también resaltar la importancia y la participación que hemos tenido las mujeres o que han tenido nuestras compañeras que han venido luchando a lo largo de los años, pues en estos movimientos. Y bueno, para eso el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a nuestra compañera Yuteita, que pertenece justamente a la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Yuteita, un gusto tenerte aquí, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Gracias, hermanas de Irán, por el espacio, por abrir esta discusión, estos diálogos entre nosotras. Estamos muy bien aquí en la Mixteca Poblana. Pues reciban un saludo de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, que considero somos hermanas y aliadas de Irán. Pues muchísimas gracias, Yuteita. Y no sé si quieras compartir a lo mejor justamente a la audiencia un poco de tu experiencia, de tu caminar, justamente, pues a lo mejor no en torno en estos temas, pero justamente hasta dónde te has desenvolvido el día de hoy. Sí, claro, bueno, mi nombre es Yuteita, bueno, ya me habían presentado. Yo soy mujer indígena, mujer en Ñudabi, del sur del estado de Puebla. Y bueno, aquí nací, aquí crecí en mi comunidad, Santa Catarina Tlaltempan, Puebla. Aquí estudié también. Ya tuve que emigrar posteriormente a ciudades cercanas, a municipios cercanos para estudiar tanto la educación secundaria, preparatoria y posteriormente la universidad en la ciudad de Puebla, que es el estado donde estamos habitando. Y bueno, yo actualmente soy abogada, justamente me dedico al litigio, representando en diversos casos, como muchas otras compañeras de la RAI. También he sido docente universitaria, me gusta mucho la docencia, tengo un gran amor con la academia. He tenido la oportunidad de desarrollarme como docente en las universidades, en diversas universidades. La última fue la Universidad Rosario Castellanos, en la maestría en Derecho Indígena, y también me he desempeñado en diversos espacios como tallerista, facilitadora, ponente, pero bueno, realmente eso es muy poco tomando en cuenta todo lo que hacen mis compañeras de la RAI, ¿no? Que son mis referentes. Ellas también están en el ámbito jurídico, desde el servicio público, la docencia, el litigio. Y bueno, decirles que todas las compañeras de RAI compartimos justamente eso, ¿no? Como este amor al derecho, pero también tenemos como muy clara esta lógica del Estado también a través del derecho. Entonces siempre hacemos un uso crítico, un uso combativo del derecho desde los diferentes espacios donde estamos. Muchas gracias, Yuteita. Pues mira, dentro de lo que cabe somos paisanas. Mi familia es de una comunidad nahua igual de Puebla, pero más como pegaditos a Oaxaca, por ¿cómo se llama? Por Tehuacán, más o menos, no sé si ubicas. Por ahí andan nuestros campos y mira qué interesante saber que andamos igual por ahí, ¿no? De repente piensan que, particularmente en mi caso, que somos de Oaxaca, pero pues no, ¿verdad? Estamos justamente muy Ujú. colindantes. Y seguramente ahí sí también te ha tocado, ¿no? Compartir de repente esas pláticas con las compañías. Pues de verdad, muchísimas gracias. Igual desde Irán reconocemos como justamente su trabajo. Para nosotras, ustedes también son un referentes pues en la lucha, ¿no? También que seguimos teniendo hasta el día de hoy. Pero bueno, justo para que podamos ir comenzando a entrar en el tema, pues me gustaría que justamente
me compartieras un poco o nos podías compartir a la audiencia en general un poco de cuáles son estos momentos de los movimientos indígenas que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? A la vista, a la mira, en la memoria, porque también son parte de lo que al día de hoy hemos estado construyendo y por lo que seguimos trabajando. Sí, claro, bueno, hablar del movimiento indígena en México es hablar prácticamente del proceso de colonización, ¿no? Yo, a mí siempre me gusta reiterar cuando participo frente a varias audiencias que muchas veces sigue existiendo el imaginario colectivo de que en 1521, al instalarse ante la llegada de Hernán Cortés a las costas mexicanas, inmediatamente hubo una sumisión política, ¿no? Inmediatamente eh, se generó el proceso de colonia de colonización, bueno, primero la colonia y luego la colonización de forma orgánica, y no fue así. No fue, hubo resistencias desde el inicio, ¿no? Eso está documentado por ahí ahora les digo el autor porque no se me fue un poquito la noción del autor, me parece que es Benítez, ¿no? Quien escribe en Los Indios de México, justamente parte de las resistencias indígenas, ¿no? Por ejemplo, él nos cuenta que hasta mediados del siglo XIX varios pueblos se mantenían en resistencia a la corona española. Y eso a mí me parece algo muy importante, ¿no? Pensar, por ejemplo, en la resistencia de los pueblos mayas, que no se subyugaron inmediatamente, no estaban bajo la misma lógica, por ejemplo, del pueblo mexica en Tenochtitlan, o de los pueblos mijes, ¿no? Que tenían otras lógicas también de organización y de percepción de la cosmovisión. Se sabe muy bien que si bien primero llegan a Tenochtitlan, pues empiezan a expandirse, ¿no? Y no significa que los pueblos estuvieran totalmente bajo la misma política que había adoptado la capital mexica en ese momento. Entonces, yo pienso que los pueblos siempre hemos estado en resistencia desde la época colonial. No hubo en ningún momento en que los pueblos dejáramos de resistir a los embates de la colonización en sus diversas formas de violencia, ¿no? De hecho, podemos hablar que la resistencia no solamente fue militar, no solamente fue a través del conflicto bélico, sino también hubo resistencias a través de la espiritualidad, y es ahí donde las mujeres también adquirimos un rol muy importante, ¿no? Las mujeres indígenas no dejaron morir el pensamiento indígena, ¿no? No dejaron morir los conocimientos, sino que a través de las distintas generaciones nos fueron transmitiendo. Muchas de nosotros sabemos cocina tradicional, muchas de nosotras sabemos hacer tortillas, y si no lo sabemos, entendemos cuál es la importancia de eso, ¿no? Eh, Muchas veces entre amigas decimos, ¿no? Entre compañeras de lucha, no, pues es que yo me fui al pueblo y me puse a cocinar con mi mamá o con mis tías o con mis abuelas, ¿no? Y creo que esos son procesos de resistencia que luego no se ven. Y lo quiero dejar así bien, bien claro, porque justamente cuando viene el movimiento indígena más institucionalizado, donde las mujeres no estamos presentes o estamos presentes de manera política en las decisiones políticas y de poder, en los puestos de poder, muy, muy poco, lo cierto es que las mujeres estaban haciendo resistencia en las casas, estaban haciendo resistencia en las comunidades, estaban haciendo resistencia transmitiendo la lengua, y creo que eso es súper valioso decirlo, porque si no, pues vamos a quedar desdibujadas como hasta ahora lo ha parecido, ¿no? Por lo menos en lo que se ha escrito, no tanto a lo mejor en lo que se dice, porque sabemos quiénes son nuestras antecedentes, quiénes son nuestras ancestras, pero en lo escrito no quedamos tan bien paradas, digamos, ¿no? Pues claramente es porque la historia la han escrito hombres, entonces pues no estamos tan representadas. Y bueno, por ahí podría decir que para mediados del siglo XIX, justamente en 1800, en mediados de 1800, lo que fueron los estados de Chiapas, ¿no? Los estados de Guerrero, incluso también Nayarit. Bueno, hablo de estados, pero más bien tendría que hablar de pueblos, ¿no? Del pueblo mixteco, del pueblo mije, del Gran Nayar, del pueblo Cora, del pueblo también, los pueblos más al sur, ¿no? Más en el lado de la montaña en Oaxaca, ¿no? También los pueblos chinantecos, qué decir del pueblo yaqui, o sea, son en Sonora, o sea, son un montón de pueblos que estuvieron en resistencia, y lo quiero mencionar como no estuvieron institucionalizados, no hubo un registro amplio de esas resistencias, pero sí que existió. Ya para el siglo XX, ¿no? Ya en los 1900, es donde ya vamos a observar una institucionalización del movimiento indígena, principalmente
el que nace del Estado, ¿no? Que se conmemora, por ejemplo, en este encuentro interamericano de pueblos indígenas, donde estuvo presente el Estado mexicano en 1940 y que instituye justamente el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, en ese era Instituto Nacional Indigenista, ¿no? El INI. Entonces el INE nace justamente de un encuentro sobre pueblos indígenas, un encuentro interamericano, aunque ahí todavía le llamaban, porque instalaron el día de los pueblos indígenas, pero le llamaron el Día del Aborigen o algo así, como Día Nacional del Aborigen, o sea, así muy del pensamiento de Vasconcelos, ¿no? Muy del pensamiento también a ver, ¿quién estaba en los 40? Sí, sí, estaba Vasconcelos, vigente todavía el pensamiento de Vasconcelos, de Gamio, ¿no? Bueno, de Justo Sierra también, ¿no? Que planteaban ideológicamente que los pueblos indígenas teníamos que mejorar nuestra sangre, ¿no? A través del mestizaje. Entonces, si bien nace este movimiento indígena y que justo adquiere el mote de indigenista, ¿no? Porque tiene todavía este rasgo de enaltecer el mestizaje, de aspirar a la blanquitud. Sí es un movimiento indígena que reconoce a los pueblos, pero los reconoce a través de puedes ser mejor, ¿no? No desde lo que somos, sino de puedes ser mejor, puedes mejorar lo que eres y desaparecer para darle paso a la raza cósmica y la nueva raza, etcétera. Entonces, pero sí nace un movimiento indígena ahí. O sea, a pesar de que fue bajo esos ideales, sí nace un movimiento indígena, sobre todo, como vemos, en años venideros a los 40, se instituye también a través de la educación pública en México, ¿no? Es a través de la Secretaría de Educación Pública, que ahorita no recuerdo el año en la que se crea la Dirección de Pueblos de Educación Indígena, donde se empieza a gestar a través también de varios maestros y maestras, pero principalmente maestros en ese momento, el movimiento indígena desde la base de la educación, ¿no? Ahora, esto en paralelo, no olvidemos que sigue habiendo las resistencias en los pueblos, ¿no? En los movimientos principalmente de defensa de la tierra y el territorio, porque regresándome un poquito a los 1800, recordemos que con las leyes de reforma, Benito Juárez, sí, el presidente indígena Benito Juárez, creó una política a través de las leyes de desamortización de la tierra, de despojo del territorio indígena, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué decía la ley de desamortización de la tierra en 1862? Decía, si esa tierra no está siendo utilizada, el Estado la puede obtener para desamortizarla, para quitarle lo muerto, desamortizar, ¿no? Para ponerla activa. Pero eso implicaba dársela a los grandes productores de la tierra, esto significaba pasárselo a empresas, significaba que el Estado ahora soy dueña y ahora tú me pagas impuestos, ¿no? Entonces creó una política también de despojo hacia los pueblos indígenas y desde esos momentos, desde mediados de 1800, y lo vamos a ver hasta la actualidad, pues empieza a emerger una defensa también de la tierra, del territorio, del campo, ¿no? Y esto se va, lo estoy haciendo paralelo, ¿no? Porque primero hablaba como de la parte de los derechos humanos institucionalizados y de esta parte que tal vez no estaba tan claro, ¿no? También recordemos que en esos tiempos la alfabetización, si ahorita la alfabetización de los pueblos la educación para los pueblos indígenas es mínima, pues ahí era mucho menos accesible y esto implicaba menor conocimiento de los conceptos jurídicos, de derechos humanos, lo poco que se tenía en esos tiempos. Y bueno, ¿qué pasó por este lado de la defensa de la tierra y el territorio? Bueno, viene un movimiento indígena muy fuerte tratando de defender sus tierras. Y esto es una genealogía, mira, yo como que perdóname si me desvío, pero es que es tan grande lo que sucede, es tan inmenso lo que sucede. Por ejemplo, en el tema de la tierra y el territorio, el sur es muy reconocido, porque bueno, aquí está la gran icono de Zapata, ¿no? Que la tierra es de quien la trabaja, etcétera. Pero ¿qué pasa en el norte? En el norte, si bien existía Pancho Villa, que era muy conocido por ser muy sanguinario, con sus seguidores, ¿no? O sea, sus mismos seguidores le temían, les daba miedo a Pancho Villa. Y lo que sucede en el norte es que las tierras que el Estado acapara a través de la desamortización de la tierra pasan a grandes empresarios, ¿no? Empresarios que incluso algunos llegados a México, ¿no? De origen alemán, de origen español, y es ahí donde se crea esta clase empresarial desde estos empresarios agrícolas
que después vamos a ver como los grandes presidentes de de Monterrey, de estados como Chihuahua, ¿no? Y creando un nivel de cacicazgo increíble en esos espacios. El mismo estado les dio, creo que se trabó un poco mi cámara, ahí está, el mismo estado les dio a los empresarios, creó la clase empresarial dándole todos estos beneficios, dándole nuestra tierra, ¿no? Y en el sur, lo que sucede a través de estos años, ¿no? Hasta llegar a para que alcancemos el tema educativo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el movimiento indígena está presente, pero hay una esclavitud enorme, ¿no? Por ahí se conoce mucho el libro este de Turner, ¿cómo se llama? México Bárbaro, ¿no? Donde cuenta nos cuenta cómo los indígenas eran explotados a un nivel inhumano, donde firmaban contratos donde prácticamente daban su alma a estas empresas simulando una relación laboral, ¿no? Y bueno, esto explota en la Revolución Mexicana, donde justamente dentro de los principales eslogan o el principal el lema de lucha era tierra y libertad. Pero ojo, quienes llevaron avante esta lucha no eran precisamente personas con intereses sobre los pueblos indígenas, ¿no? Era una lucha burguesa al final, porque, bueno, estamos hablando de que líderes agrarios, pero líderes que eran hacendados o hijos de hacendados. Entonces, no estábamos presentes en las más grandes banderas de la defensa, pero sí estábamos presentes en la masa, en la bola que le llaman los historiadores, las historiadoras que le llaman la bola. Ahí estábamos los pueblos, las Adelitas también fuimos indígenas, pues fueron indígenas las Adelitas. Y muchas de estas personas, bueno, que cuando se logró el reconocimiento de la propiedad ejidal, la propiedad social, ¿no? A través de la comunidad agraria y el ejido, pues tienen un logro sobre los pueblos indígenas tienen un logro al reconocimiento de la comunidad indígena, ¿no? Que es una forma jurídica asociada totalmente a la organización indígena y que obviamente le dan mucho menor valía, mucho menor reconocimiento, porque pues era la tierra de los pueblos indígenas, ¿no? Y que posteriormente, ¿qué cosas pasan, ¿no? Que hasta la propia forma de ejido también luego se nos viene para encima, porque muchos ejidatarios, muchas personas se asumen ejidatarios no indígenas y no son personas no indígenas, y empiezan a pelear la tierra a los indígenas, a las personas indígenas, ¿no? Entonces vamos a la par. Si te das cuenta, la historia de México básicamente es la historia también de la lucha de los pueblos, porque bueno, pues pueblos empobrecidos, pues los que estamos ahí insistiendo en la defensa, pues de este país, ¿no? Entonces ya te hablé como del ámbito educativo, porque eso se va a institucionalizar en el futuro hasta la fecha lo vamos a ver a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? Antes de INI, de Instituto Nacional Indigenista, pasó a ser con los regímenes panistas, ¿no? Con estas administraciones más de derecha, empezaron a hacer llamados más bien como la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, ¿no? Y con los nuevos esquemas de políticos, ¿no? De la cuarta transformación, ¿no? Los gobiernos morenistas, es que ya se empieza a nombrar como Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Pero bueno, ojo, siempre ha sido un instituto, una comisión, un instituto. Nunca ha sido una secretaría, nunca ha tenido un presupuesto asociado a una secretaría como la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Nada más para que veas como los niveles jerárquicos de la administración pública. Bueno, entonces, están estos dos movimientos, pero también hay otro movimiento importante, ¿no? Otra defensa importante que a veces no está como tan marcada, que es la defensa por la libre determinación, ¿no? A la par, durante la época revolucionaria, sí hubo, sobre todo, me atrevo a decir, pensadores indígenas que hablaban a ver, esto como que de la instauración del Estado mexicano no nos está quedando muy claro, ¿no? Como qué participación estamos teniendo aquí, ¿no? No lo vemos como que algo que nos convenza. Y decir que sí hubo un movimiento más, ¿cómo llamarlo? Más de base, más territorial, sobre todo en pueblos como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, donde diversas comunidades pues seguían en resistencia, seguían con estas dinámicas de no nos está convenciendo la instauración del Estado mexicano y que se va a ir convirtiendo en un ejército, el famoso ejército popular, no, democrático, popular revolucionario, ¿no? Y que este ejército después también, pues si no se suma, pero sí se combina con el EZLN, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esa es una lucha
por la libre determinación de los pueblos, buscando su autonomía de organización, de participación, de gestión del desarrollo, entre comillas, desarrollo de los pueblos, y que es reconocida desde mediados de los 70 a nivel internacional del siglo pasado por el convenio 169 de la OIT, ¿no? Pero realmente se empieza a tener mayor relevancia desde finales del siglo pasado, cuando se da el levantamiento zapatista de liberación nacional, ¿no? Y es ahí donde empezamos a voltear el rostro a que también existió una lucha todos estos años de resistencia por la libre determinación, ¿no? Que es campesina, que es popular y algo importante, que se armó, porque estaba armada, ¿no? Independientemente de la capacidad militar, bélica que pudo haber tenido, fue una revolución armada. Y esto para mí es importante porque significa, pues, un mensaje de contraposición de Estado a Estado, ¿no? Porque ¿quién declara la guerra? Pues un Estado. Entonces una nación, en este caso el EZLN, le declaró la guerra. Fue una declaración de guerra formalmente, por así llamarlo, al Estado mexicano. Y esa lucha no ha muerto, ha sido sumamente golpeada por la narrativa del Estado, de todos los gobiernos, ¿no? Desde el PRI, desde el PAN, pero actualmente los gobiernos de izquierda, pongo las comillas, de izquierda de la 4T, ha generado una narrativa súper negativa de menosprecio a la lucha del ZLN, ¿no? Creo que eso es algo importante decir, que tenemos que mantener también esas resistencias. Entonces yo me enmarcaría, ya vamos tres, ¿no? Esta lucha que van haciendo desde la institución, ¿no? Pero que viene también de una base real, que es el magisterio, esta lucha por la tierra, el territorio, la lucha por la libre determinación, y nosotros decimos, ¿dónde quedamos las mujeres? ¿Dónde estamos las mujeres, no? Bueno, pues las mujeres en estos procesos, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, así como se han subyugado los pueblos, las tierras, se han robado, se han extraído, se han expoliado los territorios, es decir, se han violentado de manera extrema, así ha sucedido con los cuerpos de las mujeres. Entonces, no solamente fuimos mujeres que fuimos colonizadas, como los pueblos indígenas en general fuimos colonizados en México, no solo eso, sino que además se instauró, si bien ya existían formas de opresión a la mujer, porque sí existían, claro, ¿no? Ya nos los dice por ahí Aura Cumes, ¿no? Ella habla de un patriarcado ancestral, ¿no? Entonces sí existían estructuras de poder y existían formas organizativas de opresión, pero había mucho mayor participación de la mujer en la época prehispánica. De hecho, hablando de mi pueblo, ¿no? Del pueblo mixteco, hubo varias referentes femeninas, por ejemplo, Nueve Hierba, una sacerdotisa que organizaba estrategias militares para sus aconsejados, ¿no? Que eran los señores, las señoras, la figura de Seismón, ¿no? Una princesa Seismón, una princesa mixteca que combatía, ella era una estratega militar también, o sea, y fue gobernante, también gobernó, pero con estas formas de opresión que existían en la época colonial, pues, y ya con cierta participación de la mujer, las mujeres íbamos hacia adelante, ¿sabes? O sea, sí había una línea, había una cuestión muy marcada del clasismo, ¿no? Había clases sociales también marcadas, pero eso no significa que no tuviéramos la oportunidad ni los mecanismos de ir abriendo, porque de hecho, incluso dentro de las cosmovisiones indígenas, la mujer era considerada una guerrera por llegar al parto, ¿no? O sea, la mujer que, por ejemplo, fallecía en el parto, esto de la cosmovisión mexica, la mujer que fallecía en el parto era considerada como si hubiera muerto en la guerra, ¿no? O sea, ese nivel de importancia tenía la mujer para muchos pueblos indígenas. Pero bueno, llega la colonia y se viene a imponer también una visión patriarcal de la Iglesia Católica, ¿no? Del culto a esta tríada espiritual masculina, ¿no? Donde sí hay vírgenes, ¿no? Sí se instaura una idea de adoración a ciertas vírgenes, pero lo cierto es que también se instaura una adoración fiel a un solo Dios, varón, ¿no? Un Dios masculino, y claro, se instaura la forma de organización familiar católica, cristiana, donde el patriarca es el varón.
Entonces, ahí hubo una resistencia de nosotras como mujeres, porque históricamente se habla mucho de las mamás mexicanas, ¿no? Bueno, esto tiene una lógica también indígena, donde son las mamás mexicanas las que cuidaron a los hijos, incluso en los procesos de colonización, las mamás protegían a sus hijas y a sus hijas, a un nivel extremo también de los movimientos bélicos. Aquí en mi región, yo creo que también lo sabes, Andy, se habla mucho de que las mujeres nos pintaban con tierra la cara para que no vinieran ni los carrancistas, ni los zapatistas, ni los villistas, ni todos los movimientos que pueda haber revolucionarios de hombres nos llevaran, nos transgredieran, ¿no? Nos metían en ollas, en estas ollas de agua, estas ollas enormes, las enterraban en la tierra y ahí nos escondían a las niñas. Entonces, las mujeres estuvimos en esta resistencia cuidándonos a veces hasta de nuestros propios, los varones de nuestros propios pueblos, ¿no? Y es ahí donde yo espero que hagan clic varios hombres indígenas y se den cuenta que las mujeres hemos hecho esa resistencia al doble o al triple, ¿no? Porque pues no solamente resistimos frente al territorio, sino a veces contra estas otras violencias generadas por el Estado por tener cuerpos asociados a lo femenino, ¿no? Entonces, pues por ahí viene a instaurarse una lógica de que los movimientos indígenas no estaban presentes a las mujeres, pero en realidad sí lo estuvimos, ¿no? Ahora, en la instauración e institucionalización de estas luchas, y hablo de institucionalización no solo del Estado, sino que se crea una organización más instituida con ciertas estructuras, las mujeres empiezan a tener mayor relevancia también el siglo pasado, en los 90s, en los 80s, cuando empezamos a tener presencia incluso internacional en Naciones Unidas, ¿no? Por ahí el Encuentro Continental de Mujeres Indígenas ha hecho varias recapitulaciones de los procesos organizativos de mujeres, y yo lo que quiero decir es que cuando las mujeres nos organizamos, fuimos pa'lante, 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 o sea, no nos quedamos estancadas, es un movimiento, el movimiento de mujeres indígenas es un movimiento de vanguardia, siempre he ido hacia adelante, siempre he estado al frente, poniendo la palabra, poniendo la organización y bueno, eso lo vemos nosotras en nuestros propios movimientos, ¿no? Que no solo damos el 100, damos el 200 o el 300% para seguir adelante con nuestras actividades. Y bueno, aquí le voy a parar porque también hablo mucho, pero más o menos quería como dar esta estructura. Wow, qué interesante, Yuteita. Pues complementando esta parte que también dices que nos escondían, yo me acuerdo que mi mamá me comentaba que justamente mi abuela le decía que más bien en nuestra comunidad hacían hoyos en la tierra, ¿no? Uh -huh. Y sobre esos hoyos ponían un petate y sobre ese petate ponían el maíz o ponían una olla y que justamente como lo comentas, ¿no? La intención era pues salvaguardar a las mujeres, sobre todo las jóvenes, las infancias para que no se las llevaran, porque, o sea, todo el mundo sabía que si se acercaban cualquier tipo de organización, sobre todo masculina, revolucionarios, etcétera, era muy probable que no nada más se llevaran los alimentos, sino de plano todo lo que pudieran, ¿no? Y bueno, también de ahí muchas leyendas de que hay oro todavía en esos caminos y demás, Uh -huh. pero bueno, justo eso es como parte y solamente como complementario, ¿no? Y creo que algo que mencionaste y que igual me surge ahorita la duda por todo lo que está pasando en nuestro país, es ¿qué tan relacionado consideras tú que está justamente el movimiento campesino con el movimiento indígena? Porque, porque muchas veces pensamos que el indígena solamente justamente está trabajando en la tierra, que está en sus comunidades. Hoy en día, sobre todo, pues tratamos de hacer ver que eso no siempre es cierto, ¿no? Como bien lo comentas, hay algunos ejidos que no se reconocen como indígenas y está bien, es su decisión, ya lo conversaron muy probablemente, pero hay otros que todavía mantienen como esta lucha de somos o no somos, ¿no? Y también por otro lado están los compañeros o compañeras que también dicen de, ¿sabes qué? Es que nosotros apostamos más bien por estas otras formas, ¿no? ¿Cómo crees que está más o menos esta relación? Pues creo que es una relación muy estrecha, ¿no? Tomando en cuenta que la mayoría de la propiedad social en México, es decir, la propiedad agraria, eh, está en zonas rurales y mucha de la zona rural es pueblo indígena. Pienso que muchos ejidos, y esto lo digo por experiencia cuando me ha tocado representar en algunos juicios agrarios, que indagando en la comunidad cuando vamos a realizar alguna diligencia o que visitamos al comisario de ejidal, platicando con las personas de los comisariados, me dicen, ¿no? No, es que aquí teníamos una tradición
que se llamaba tal, ¿no? Un nombre en náhuatl. No, es que aquí todavía se hace el Xochipitzahuac, ¿no? Por ejemplo. Y yo me quedo pensando y les pregunto, ¿y esto todavía hablan la lengua o cuál es su forma organizativa? Y me doy cuenta que la misma figura del ejido, por la forma en que se organiza, de tener unos estatutos, una de dos, o les ayuda a mantener su organización también de pueblo indígena, o los despoja de ello, ¿no? Ante ¿cómo se llama? Como esta necesidad de cumplir con los requisitos que pide el Registro Agrario Nacional, como de no podemos hacer como estamos organizados comúnmente, ¿no? Como pueblo, sino que tenemos que seguir las reglas del Estado a nivel agrario, ¿no? De designar a través de elección de voto popular, que muchos pueblos no tienen voto popular, es asambleario, que no es lo mismo, pero bueno, y hay muchos pueblos indígenas que dijeron, vamos a utilizar esta figura para protegernos, ¿no? Para proteger nuestra agua, para proteger nuestro territorio. Los pueblos de la montaña en Guerrero, por ejemplo, ellos que sí están constituidos como ejidos, varios de estos pueblos Mepaz, pueblos Ñusabi, pueblos no, creo que en Guerrero son Tunzabi, muchos de estos pueblos lograron a través de los estatutos ejidales, por ejemplo, protegerse contra la minería, porque sus estatutos están instaurada la no minería. Entonces eso a mí me parece muy valioso también, ¿no? Y creo que está muy relacionado las luchas actuales, que son la lucha de los campesinos que está asociada a la sobrevaloración de los precios de sus productos por parte de intermediarios o de terceros que no son los productores y asociados a también dentro de otras de sus exigencias está que tengan protección frente a las extorsiones de la delincuencia organizada, ¿no? Tiene mucha relación porque si nosotros vamos a estos territorios, estamos hablando de territorios nahuas en Michoacán, territorios purépecha en Michoacán, aquí en Puebla, en territorios nahuas, Totonacud, donde sí ya se está instaurando básicamente el crimen organizado y los pueblos indígenas estamos siendo víctimas de extorsiones, ¿no? O sea, sí, sí está muy relacionado el tema y creo que cuando hablamos de esto, como hablamos de muchas cosas, por ahí me decía una autoridad a la que fuimos a ver por un caso, me dice, ay, no, es que a mí nosotros díganos cómo los ayudamos, pero una sola cosa, ¿no? Y le digo, no, es que todos los temas que tienen que ver con los pueblos son temas complejos, porque venimos arrastrando un montón de necesidades. Y se quedan como de, ay, bueno, no lo vamos a poder resolver aquí, ¿no? Pero pues es eso, que si queremos resolver algo tiene que ser de raíz, tenemos que ser radicales y también ser antirracistas. Bueno, ahorita ya me estoy metiendo en eso del antirracismo porque no lo dije al principio, pero creo que estas luchas de los pueblos indígenas justamente fueron antirracistas desde un inicio, pero fueron perdiendo ese carácter. Porque fueron invadidas por el pensamiento del mestizaje, ¿no? Y ese pensamiento, pues, ha tonado a todos, porque nos ha hecho abandonar nuestras formas organizativas de los pueblos. Y bueno, eso, ¿no? Que sí está muy relacionado el tema, justo en lo que te decía de la resistencia desde la defensa de la tierra y de los territorios. Gracias, Yuteita. La verdad es que, como lo comentas, sí hablamos, de hecho, ya anteriormente en algunos capítulos, esta parte de justamente la lengua, este proyecto de El Superhombre, como bien lo decías al inicio del programa, ¿no? De seamos solo una nación, tengamos una sola lengua, pero pues eso siento que incluso hay muchas cosas que hasta el día de hoy se han quedado como muy centralizadas con respecto a eso, ¿no? Porque aquí en la ciudad como que sí de repente te pierdes, sobre todo a lo mejor si vienes y te sientes, pues sí, ¿no? Una en un millón, que no tienes apoyo, que llegas sola y que más bien tienes que empezar a mimetizarte y adaptarte por mil y un motivos, ¿no? Porque te quieres sentir segura, no te quieres sentir señalada y demás, pero que sin duda esto ha sido resultado también de familias y que también lo entendemos, de que llegaron aquí con una intención, que dijeron, pues a lo mejor para que aprendes una lengua, para que aprendes a manejar la tierra, para que aprendes a cómo organizarnos colectivamente, si eso no te va a funcionar aquí, ¿no? O sea, creo que sí, como bien lo comentas, este proyecto de mestizaje, de homogenización, sí nos hizo daño en muchos sentidos, vaya, pero creo que también es muy valioso ver cómo actualmente hay muchos movimientos, porque no hay un solo movimiento que podamos decir indígena, y ya lo veremos a lo mejor un poco más adelante, pero que encuentran un punto en común en donde puedan comenzar a conversar, ¿no?
y que justamente uno de estos movimientos justamente son de nosotras las mujeres, ¿no? Porque reconocemos que también tenemos otros intereses y tenemos también que decirlo, otros intereses políticos que tienen que atender justamente a nuestros derechos, ¿no? Y que no por eso vamos a desvalorizar las otras luchas de otras compañeras y compañeros y compañeras, ¿no? Pero que sin duda también no nos podemos cerrar a que no existen, ¿no? Y que también por eso es muy importante que se abran estos diálogos. Entonces, me gustaría justo ahora dirigir y preguntarte, Yuteita, ¿cuáles consideras que han sido estos movimientos indígenas o solicitudes que han realizado más bien desde las mujeres, ¿no? Ya nos dijiste un poco que nosotras o nuestras antepasadas, justamente muchas de ellas resistieron desde el hogar, pero que también eventualmente fueron transitando porque vieron la importancia de justamente comenzar a ser muchísimo más visible e incluso tener que plasmarlo en algún texto legislativo y demás para que ellas realmente se sintieran protegidas y seguras. Pues creo que podría afirmar que el movimiento, estos movimientos que ya mencioné, ¿no? Como desde el tema educativo, el tema del territorio, el tema de la libre determinación, son movimientos donde las mujeres teníamos a ciertas demandas específicas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la educación, siempre se ha luchado por visibilizar que las mujeres somos las que menos derecho hemos tenido a la educación, porque somos las que mayormente están en monolingüismo, ¿no? Y que no se proporcionó la educación en la lengua materna. Entonces, eso fue una petición muy concreta, bueno, ahorita a lo mejor más actual, pero que desde un principio se fue mostrando, ¿no? Se fue gestando esta necesidad. En el tema, por ejemplo, de tierra y territorio, se sabe que las mujeres solemos ser las más perjudicadas, ¿no? Porque somos las que llevamos estos insumos básicos al hogar, ¿no? Ya sea a través de la gestión en la misma casa, ¿no? Somos estas mujeres que usamos el agua para trapear y luego la echamos al patio para barrer, ¿no? Y que estamos todo el tiempo utilizando, maximizando estos bienes naturales. Y en el tema de la libre determinación, decir que, por ejemplo, las mujeres zapatistas, ellas expidieron la ley revolucionaria de las mujeres, ¿no? Y que esto fue a principios de los 90 del siglo pasado, donde ya se hablaba de la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres en nuestras comunidades, pero con un esquema que atraviesa, una demanda que atraviesa todo esto y que es la lucha por la no violencia o las no violencias, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres, muchas mujeres o hermanas indígenas que abrieron camino para nosotras, decían, a ver, compañeros, vivimos violencia fuera del Estado, violencia racista, violencia sistémica, ¿no? Pero también la vivimos aquí, o sea, seguimos siendo mujeres vulnerables a la violencia del varón, que hemos sido golpeadas, que hemos sido violentadas económicamente, sexualmente, físicamente. Entonces, dentro de estas demandas del derecho de las mujeres a vivir bueno, ahora ya tiene nombre, ahora se llama derecho a vidas libres de violencia, ¿no? Que nosotras en la raíz decimos que necesitamos que se amplíe y se diga que queremos el derecho a vidas libres de violencias de género y racistas, porque se cruza, se imbrica la opresión de género con la opresión de raza o de origen étnico. Entonces, creo que esa ha sido como la máxima de las compañeras que abrieron camino, que ellas desde la organización más amplia de mujeres, porque hubo una organización muy amplia, sí queremos la defensa del territorio, pero con énfasis en las mujeres. Queremos el derecho a la salud, pero con énfasis a las mujeres. El derecho a la educación, pero con énfasis a las mujeres y ahora a las niñas también se dice. Y eso me parece muy valioso, que también siempre estemos nombrando a las niñas. Y creo que podríamos decir que esa es la mayor lucha, ¿no? Tomando en cuenta que todo lo que vivimos como mujeres indígenas en este contexto tan adverso son violencias. O sea, son violencias, ya sea estructurales, ya sea violencias más comunitarias, pero existen estas violencias que van asociadas o ligadas totalmente a nuestro género y a nuestro origen cultural. Sí, creo que como lo comentas, creo que actualmente también nombrar que existimos, vaya, ¿no? Que no es solamente que queramos que sí atiendan a la población indígena, escuchen no, sino que cada quien tiene algo particular que solicitar, ¿no? Que identificar. Y creo que también es muy valioso por eso que en este tipo de movimientos que se han hecho incluso hasta el día de hoy, se reconozca que estamos ahí, ¿no?
que muchas veces a lo mejor sí también estamos al frente, pero es que también estamos desde atrás, ¿no? O sea, y que también esto va muchísimo más allá de simplemente decir, eh, pues quiero tener mis derechos básicos, ¿no? Es algo que también nosotros tenemos que decir que es el famoso buen vivir para muchas de nosotras, ¿no? Y el buen vivir muchas veces no tiene que ver todo el tiempo con un ingreso exorbitante, con grandes terrenos, o sea, con cosas materiales, ¿no? Sino incluso esto que, como lo comentas, ¿no? Un buen vivir, estabilidad, redes de apoyo, una autosuficiencia alimentaria, económica en algunas ocasiones, ¿no? Y que de repente también estas otras luchas parece que se nos olvidan o que pasan un poco desapercibidas y sobre todo me quiero ir encaminando justamente aquí en la ciudad. ¿Por qué? Porque justamente, particularmente aquí en la ciudad, creo que de repente en algunos otros capítulos igual lo mencionamos, pareciera que se nos olvida que fuera de esta periferia también existen otras compañías, otros compañeros que viven otra realidad indígena, ¿no? Nos queda claro que hemos tenido un fenómeno migratorio y urbanizador en muchos estados y particularmente en la Ciudad de México y ahora en el Estado de México, ¿no? Y que sabemos que eso también ha sido único y también de tierras, ¿no? Porque nos ha implicado también que comenzar a cuestionarnos qué tan indígena soy por estar en la ciudad, ¿no? Qué tan indígena soy por no saber echar tortillas, de ejemplo, ¿no? O sea, creo que son muchas cosas que todavía tenemos que seguir dialogando y trabajando, pero en este caso, Judita, me gustaría preguntarte como, ¿cuál es la agenda que identificas actualmente de las mujeres indígenas a lo largo de todo el territorio mexicano? Porque a lo mejor nosotras podemos hablar mucho de nuestras demandas desde aquí de la ciudad, en la que sabemos que hay muchísimo mayor espacio de diálogo, tenemos de cierta manera ciertas instituciones que nos van a permitir hablar, ¿no? Que vamos a poder ir y levantar la mano, pero también tenemos que reconocer que en muchos otros estados de la República esto todavía no es así, ¿no? Que de repente aquí en la ciudad parecía que vivimos en una burbuja, que se nos olvida que en otros espacios y lados siguen buscando que esa escucha, ¿no? Más allá de tal cual que les hagan toda esta legislación a la par, que empecemos por eso, ¿no? Una escucha, un diálogo con todos los que están de por medio. Muchísimas gracias. Fíjate, es bien compleja la pregunta que me haces, como todas las que hacemos nosotras. Es compleja porque pues hay que tomar en cuenta muchas aristas, hay que tomar en cuenta muchas formas de vida, ¿no? Y creo que justamente es eso, como no va a haber una sola respuesta porque hay muchas formas de vivir, muchas formas de habitar el mundo, de vivir las vidas y bueno, diría que dentro de la agenda, que qué bueno que pones esta palabra porque justamente hay esta agenda no institucionalizada, no hemos institucionalizado una agenda conjunta de las mujeres indígenas, que puede ser bueno y malo, no lo sé, pero sí creo que la agenda ha ido encaminada mucho al reconocimiento de los derechos, ¿no? Al reconocimiento de derechos de las mujeres indígenas, por ejemplo, para acceder a la justicia, que es algo que en RAI trabajamos ampliamente y que ahora está reconocido en la Recomendación General 39 de la CEDAW, y la 33 también, ¿no? De acceso a la justicia. Eh, y en la Convención de Belém do Pará, y en la Convención Americana de Derechos de Pueblos Indígenas, ¿no? Bueno, entonces el reconocimiento de derechos ha sido una constante en esta agenda, en seguir avanzando en la armonización de estos derechos que están consagrados a nivel internacional en las legislaciones nacionales y locales, ¿no? Pensando a nivel Estado y México, y cómo aterrizar esto a nivel comunitario, ¿no? Cómo aterrizarlo en las comunidades, en los pueblos, creo que sigue siendo un gran desafío todavía en estos tiempos, ¿no? Porque no existe una estructura a nivel institucional que permita hacer esto palpable. Si de por sí para todas las personas, acceder a los derechos suele ser muy complejo, para las personas indígenas más, para las mujeres indígenas lo es más. Entonces, en ese reconocimiento de derechos pienso en todas estas negligencias que existen, por ejemplo, o de esta discriminación constante, sistemática hacia los cuerpos de las mujeres en los hospitales, en las instituciones de salud, pues en general, en las instituciones de justicia, en la administración pública. Entonces es constante la violación a los derechos de las mujeres indígenas y el hecho de es que la agenda del reconocimiento de derechos pues nos habla de que tenemos que seguir buscando las estrategias desde el Estado, pero también al margen del Estado. Es decir, no solamente desde lo que el Estado debe garantizar, sino también
desde la libre determinación, desde lo que los pueblos podemos organizar, podemos garantizar y podemos seguir exigiendo. A mí me marcó mucho la lectura de Unos otros sin Estado, de la pensadora Yasnaya, que para mí es de las principales pensadoras indígenas en el México actual, ¿no? Pensadoras contemporáneas. Y ella plantea justamente en este texto, eh, nos dice si este Estado está respondiendo a nuestras necesidades, ¿no? Y me quedé pensando, claro, pues nosotras siempre hemos vivido al margen del Estado, no siempre el Estado nos ha resuelto. Le exigimos al Estado, pero al mismo tiempo también tenemos que ir fortaleciendo la libre determinación, ¿no? La autonomía. Entonces creo que la agenda de las mujeres va orientada a eso, al reconocimiento de derechos, incluyendo la libre determinación. Y de manera específica me atrevo a decir que una de las principales demandas, y que es donde estamos ahí colocadas la Red Nacional de Abogadas Indígenas, pues es el acceso a la justicia, ¿no? El acceso a la justicia en sus diversas modalidades, en poder acceder a un juicio justo, ¿no? En las instituciones, en tener acceso a la educación, hablo de justicia incluso social, ¿no? Porque estamos hablando de acceder a la justicia, a la educación es un acto de justicia. Acceder a la salud de manera digna es un acto de justicia. Entonces, creo que la agenda va también muy enmarcada en este derecho, el derecho de acceso a la justicia de manera amplia, y pues que las principales luchas actuales, y bueno, no es casualidad que es la lucha por el territorio, se asocia también a la lucha por el medio ambiente, por el hábitat y la justicia climática, que no son lo mismo, pues, ¿no? Pero están como enmarcadas en una misma esfera. Creo que también ahí es parte de la agenda de las mujeres, ¿no? Las mujeres las mujeres indígenas son mayormente las mujeres eh, criminalizadas por la defensa del territorio, ¿no? Bueno, recientemente, por ejemplo, en los Reyes Menzontla, en Tehuacán, justo en tu región, ¿no? Las mujeres de la comunidad de Menzontla fueron amenazadas para no realizar un foro sobre minería, ¿no? Entonces, fue un grupo de mujeres quien se tuvo que amarrar el rebozo lo más fuerte que pudo y llevar avante su organización. Me pareció muy fuerte, pensando de quienes están liderando estos movimientos, aunque a veces las vocerías son muy masculinas, realmente siguen siendo las mujeres. Entonces es una lucha de las mujeres, la lucha del territorio es una lucha de mujeres. Ya a ver si aquí no me escucha un compañero, ¿verdad? Por ahí que no esté de acuerdo, estaría bueno para que entremos a debate. Pero para mí la lucha del territorio, del agua y de los ríos es de las guardianas. Aquí tenemos a las guardianas del río Metlapanapa, aquí en la zona centro de Puebla, ¿no? Son las mujeres las que están resistiendo, las que mantienen esta organización. Y podría también decir que dentro de la agenda de las mujeres está la pelea o la disputa por el poder político, ¿no? Tanto a nivel comunitario como a nivel de sistema electoral. Y hablo de la disputa porque esta disputa no solamente es una disputa de género, o sea, no solamente es hablar de una cuota de género, sino es hablar también de una cuota indígena, ¿no? Y ¿por qué sigue estando en la agenda? Porque hay usurpación. Entonces, en esta lucha, en esta disputa los cargos de poder, lo que podemos observar, y por eso digo que está en la agenda, es que las mujeres seguimos siendo violentadas políticamente. Bueno, hay una definición muy exacta en la Ley General de Delitos Electorales y también en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero la violencia política, entendida en términos muy amplios, como esos tipos de violencia que se dan en el ámbito político, se dan incluso también, me atrevo a decir, estoy dando una interpretación no tan jurídica, sino más amplia, más social, se da incluso nosotras en los movimientos sociales. Nosotras somos juzgadas, las que estamos muchas veces en movimientos sociales de por qué habla, por qué opina, ¿no? Hay quien se cree para poder opinar, ¿no? A mí me lo han dicho algunas personas, ¿no? Bueno, no eres lo suficientemente indígena, ¿no? Fuiste a estudiar, como de con qué valor vienes a hablar de la comunidad. Y es muy complejo de tener esta palabra que al mismo tiempo que es un poder, como diría cierto superhéroe, es una gran responsabilidad, ¿no? Se vuelve algo muy complejo porque el hecho de estar aquí hablando tú y yo estamos haciendo política, estamos siendo mujeres políticas, aquí hablando y poniendo una discusión y poniendo también ahí temas en la olla, en el fuego, pero lo cierto es que también estos espacios ganados no son tan fáciles de mantener.
porque fácilmente podemos caer frente a las constantes, frente a los constantes estereotipos. ¿Y qué tal si no soy suficiente y si no tengo las mismas? Y esto lo traslado ya a la participación política. Esto mismo pasa cuando llegan a la asamblea comunitaria y muchas mujeres dicen, no, mejor no me aviento porque no tengo esta capacidad. O sea, lo que nos vienen diciendo, pues, ¿no? Tal vez no lo puedo lograr. O cuando dicen, sí lo puedo lograr, ay, ¿y quién va a cuidar a tus hijos? ¿Y quién va a ver a tu familia? ¿Y quién va a cuidar a tus papás? Y tú vas a estar en la política, ¿no? Y si lo trasladamos al sistema político electoral instituido en México, vamos y dicen, ah, claro, pues ya está reconocida la violencia política de género. Sí, ¿dónde denuncio? ¿Y dónde presento mi queja? Y cómo va a proceder para un pueblo desde la visión intercultural, desde la perspectiva intercultural? Y bueno, se vuelve muy difícil, hay mucha violencia digital, hay mucha violencia física y psicológica para las mujeres también que ejercen la política y que ha terminado en casos trágicos también de feminicidio. Aquí en Puebla haya habido varios casos. Entonces, bueno, creo que por ahí dejaría la agenda, ¿no? En temas de acceso a derechos, reconocimiento de acceso a derechos, específicamente hablando del acceso a la justicia o a las justicias, tanto la justicia comunitaria, la justicia social, la justicia desde el ámbito de la legalidad y también la participación política de las mujeres. Creo que lo estoy poniendo en tres cajoncitos que son muy grandes, ¿no? Un cajón sin fondo, pero bueno, por ahí yo diría que iría para gran parte de la agenda. Sí, creo que compartes algo bien importante, que es justo si es necesario crear a lo mejor una sola agenda o hablar de las diversas, qué tanto, cuáles tendrían que ser los primeros pasos, ¿no? Y creo que eso ya es una conversación muchísimo más amplia y que nos presta para otro capítulo completo, ¿no? Pero pues el día de hoy a lo mejor no, pero creo que también mencionaste algo muy importante. Eventualmente, a quienes les interese, vamos a tener justamente un capítulo de seguridad digital y demás. Entonces creo que también sea muy bueno para las compañías que más adelante vayan a escucharlo. A lo mejor podrían encontrar algo que les puede ser de ayuda, pero creo que algo también muy importante que he ido identificando como a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido es también la importancia de que en primera hacemos nosotras la voz, porque nadie conoce mejor nuestras demandas que nosotras mismas, ¿no? Pero que también es muy importante siempre tratar de acompañarnos entre nosotras, ¿no? Creo que como bien lo comentabas, incluso hoy en los movimientos que están presentes, por ejemplo, en la defensa del agua, como bien lo comentabas, hablamos de compañeras, muchas veces no hablamos de la compañera, que probablemente sí, una es el rostro del movimiento, pero también tenemos que reconocer que muchas veces no van solas, no vamos solas, sino que vamos con todo un equipo detrás, una comunidad detrás, ¿no? Y que muchas veces, y creo que mejor que nadie lo sabemos, es que desde muchos años atrás, quienes nos brindaban ese apoyo era la vecina, era la amiga, era la mamá, y creo que eso sigue estando muy presente incluso en los movimientos del día de hoy, ¿no? Entonces, creo que esa es un arma muy importante que nunca tenemos que perder de vista. Y ya para ir finalizando, Yuteita, me gustaría que me compartieras a lo mejor cuál es la perspectiva que tienes actualmente de las juventudes dentro de estos movimientos, ¿no? Porque, porque igual de repente pensamos que cuando hablamos de movimientos indígenas, desde las mujeres y demás, como que casi siempre pensamos en las hermanas que ya llevan un gran trayecto, ¿no? Que ya tienen algunos avances, unos caminos logrados, pero que también tenemos que reconocer que para continuar esos caminos, otros tenemos que ir detrás y otras van a venir detrás, ¿no? Y que nosotros vamos a llegar hasta donde la vida nos permita y que esperamos que haya más que la continúen, ¿no? Pero pues justo, ¿no? Me gustaría conocer como cuál es tu perspectiva, qué están haciendo o no las juventudes, ¿no? ¿Tienes a lo mejor un horizonte esperanzador en este tema? Considero que estamos fallando un poco, ¿no? Como sociedad en general, en poder, en dialogar con las juventudes, con las infancias, con las niñeces y con las juventudes. Considero que es un gran reto, no siempre ha sido un reto, el movimiento de por las juventudes es un movimiento también muy grande, ¿no? Ahí que se vino a tener mayor fuerza igual en los 90, el siglo pasado, pero que actualmente estamos viendo el secuestro de las juventudes por parte de los grupos criminales, ¿no? Por el consumo de sustancias, estamos viendo juventudes también muy abandonadas, por las dinámicas capitalistas, ¿no? Donde los padres tienen que salir a trabajar en jornadas larguísimas, en lugares lejanos, en las migraciones extremas que vivimos actualmente. Entonces, sí, las juventudes están muy abandonadas, pero no solo por las familias, por la sociedad en general. Creo que desde el movimiento de las mujeres
estamos intentando integrar a los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Muchas de nosotras pensamos en que es muy valioso, muy importante dar las herramientas para que puedan pues continuar estas luchas, pero lo cierto es que sí tenemos que repensar nuevas estrategias, ¿no? Por ejemplo, nosotras la RAI pues somos un movimiento pues de adultas, sí hay mujeres jóvenes, ¿no? Tenemos compañeras jóvenes, pero hablamos de juventudes de 20 y más, ¿no? Pero pensando en estas juventudes en a lo que le llamaban las adolescencias, que bueno, ahora sabemos que no es lo correcto, ¿no? Pero las juventudes, pensando como desde el inicio de esta etapa, creo que es ahí donde no estamos tan presentes, no hemos logrado tener las estrategias suficientes que nos permitan incorporarlas, ¿no? Ya ni digas a las luchas, a las defensas, sino en general a las dinámicas de pensamiento crítico. Por ahí escucho muchos, leo muchos comentarios en redes sociales diciendo, es que los jóvenes de hoy ya no les interesa nada, ¿no? Es que los jóvenes, ¿no? Pero eso es mentira. O sea, ¿cómo nos interesó a nosotras? Pues fue a través de la enseñanza de otros y otras, ¿no? Entonces, no estamos, tal vez no estamos dando lo suficiente. No, es que el embarazo adolescente es tantísimo y no se cuidan y habiendo tantas cosas, ¿no? Cuando me dicen este comentario, yo, ¿y cuáles son esas cosas? ¿Y cuántas de esas cosas les has dado a los jóvenes o a las jóvenes, ¿no? Entonces, creo que somos muy brutales y llegamos a ser muy violentas y violentos también con la juventud. Eso es una autocrítica, claro. Pero sí, creo que necesitamos sentarnos a hablar un poco más. Yo lo veo esperanzador. De hecho, ahorita actualmente hay muchos movimientos de juventudes en boga. La abogada Carla Escofiel lo ha documentado en varias ocasiones y habla mucho del tema, ¿no? Los universitarios están luchando en Puebla, en Veracruz, ¿no? La UPN, por ejemplo, la Pedagógica Nacional está en paro, casi nadie lo dice, pero la Pedagógica Nacional está en paro porque están inconformes con una rectora que lleva mucho tiempo en el poder universitario, que no lo quiere soltar, que no hay participación de los estudiantes en las discusiones públicas, ya ni decir de Puebla, donde también las juventudes han hecho muchos paros aquí en la universidad. Entonces, pues pienso que nos falta mucho mirar y dónde están los jóvenes y las jóvenes indígenas, bueno, muchas de ellas migrando, ¿no? Trabajando en las ciudades, como bien dices, algunas estudiando, pero con estas dificultades, ¿no? Yo tengo junto con mi compañero un proyecto llamado Casa Estudiantil New de Davi, donde albergamos a algunos jóvenes para estudiar la licenciatura y es bien complejo, o sea, de verdad, las que vivimos esto de pagar una renta, de andar de un cuarto a otro, sabemos que es bien difícil, que hay mucha violencia para las juventudes indígenas que llegamos a las ciudades, donde además de no conocer sus formas así de vida pues, sus costumbres o incluso la lengua, también se aprovechan, ¿no? También hay un abuso de confianza hacia la juventud y pues obviamente empiezan a tener este miedo y este odio, resentimiento y con justa razón a muchos adultos. Entonces, bueno, creo que por ahí tenemos todavía un gran reto, que tenemos que trabajar en ello y exigir al Estado, porque les dicen, te garantizo la salud, sí, pero la salud en un centro de salud donde no hay medicamento, en un centro de salud donde no hay, sí, jóvenes, les garantizo la educación, sí, pero me estás garantizando el acceso, pero ¿dónde voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué voy a comer? ¿Quién va a ayudar a mis padres en el trabajo del campo mientras yo no esté? O sea, no solo es una cosa simple, ¿no? Y bueno, yo espero que tanto nosotras tenemos ese reto como el Estado. El Estado tiene también ese gran reto a través de sus mecanismos, ¿no? Y bueno, por ahí me quedaría. Pues muchas gracias, Yuteita. Creo que como lo comentas, de repente pareciera, ¿no? Y creo que también nosotros nos hemos encontrado con eso, luego sí estamos, pero también es reconocer como, pues muchas compañías del colectivo vivieron esto que comentas, ¿no? De llegar a una ciudad donde no te encuentras, quieres levantar la mano, pero no sabes a dónde, pero la renta, pero la movilidad, se vuelve como justamente un tema muy complejo, ¿no? Y de repente siento que encontrar estos espacios donde no nada más te sientas escuchada, sino que incluso puedas fortalecer tu identidad para que eventualmente a lo mejor justo comencemos a levantar la mano, a hacer escuchar nuestra voz, para que se escuchen nuestras demandas y nuestras opiniones, pues bueno, también resulta ser un proceso bastante complejo. Y yo más bien invitaría en general a las juventudes, ¿no? A que se cuestionen eh, qué estamos haciendo también nosotros por ser escuchados, ¿no? Como bien lo comentas, creo que hay muchos movimientos, sobre todo universitarios, que como bien lo comentabas, ¿no?
se quedan como en un nicho muy específico y que de repente como que cuando les dices a los adultos, ¿no? Pero los compas de Veracruz, de Querétaro, de Puebla, de o sea, les empiezas a enunciar en dónde están los movimientos más específicamente estudiantiles, ¿no? Porque generalmente eso se asocia con la juventud. Te dicen, no, pero es que están de alborotadores porque ya no quieren ir a clases y demás. Y entonces también nos encontramos con estos discursos bien complejos en las que ya no sabes si es convencerse, es dialogar, si es qué, ¿no? Con otras generaciones y que sin duda, pues también nos toca seguir trabajando por eso, ¿no? Y pues justamente ya para ir cerrando este capítulo, pues invitarlos e invitarlas a seguir reflexionando de lo que hacemos en nuestro día a día, cómo podemos seguir creando esta comunidad, esos espacios de diálogo, para que también nosotros podamos levantar la mano y decir, yo voy a luchar y apostar por eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Con quiénes me puedo aliar? ¿No? Creo que a lo largo de los capítulos justamente vamos a ir escuchando un poco más de otras compañías o organizaciones o colectivas a las que nos podemos acercar. En este caso, pues a la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Creo que también son una gran aliada, son muy reconocidas en todo lo que es este movimiento indígena femenino de mujeres, justamente creo que por algo, ¿no? Ustedes también han sido un referente bastante grande para nosotras. Entonces, bueno, justo ya para ir cerrando este capítulo, pues Yuteita, Ujú. te quiero dar muchísimas gracias por pues estar con nosotras el día de hoy, por compartirnos tu palabra, tu experiencia, tus reflexiones también. Creo que me parecieron muy valiosas y que justamente a mí también me deja con varias notas para seguir, pues, pensando, ¿no? Reflexionando, y creo que eso es lo valioso de cuando tenemos este tipo de diálogos y que también no seamos aprensivos con nada, sino más bien que lo tomemos como una invitación a seguir aprendiendo, reflexionando, preguntando también, ¿no? Y que sin duda es el camino que tenemos que seguir. No sé si te gustaría aportar algo justamente para cerrar, Yuteita. No, pues agradecer mucho a la colectiva Iranu por abrir estos espacios. Creo que estamos en contextos muy adversos de censura, ¿no? De no poder expresarnos libremente en un sistema político donde cabe el riesgo de ser denunciados incluso por gobernantes, ¿no? Entonces, pienso que en estos momentos de tanta censura, de tanta represión y también de avances de las derechas, es urgente seguir reflexionando, seguir pensando, porque donde tenemos plena libertad, pues es en la mente, es en la palabra, y es ahí donde tenemos también que seguirlo cultivando y fomentando que otros y otras puedan tomarlo, ¿no? Quiero despedirme con un saludo para toda la audiencia y especialmente para nuestras hermanas de Irán, un gran abrazo de parte de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, aquí estamos, como sabemos, somos aliadas, somos compañeras, somos resistencia, en el camino andamos y nos encontramos. Muchísimas gracias, Yuteita. Y pues bueno, a la audiencia, pues los esperamos en nuestros siguientes capítulos que esperamos sean de su interés. Ya les he ido comentando algunos temas que iremos abordando en siguientes capítulos, pero pues esperamos que también para ustedes les sea muy útil, que les genere esa chispa de curiosidad, de seguir pensando, reflexionando y pues compartiendo, ¿no? Compartir la palabra creo que nos hace llegar también más lejos y pues igual a lo mejor llegar a compañeras que necesiten también escuchar eso para pues sentir ese abrazo cálido de que no están solas en ninguna de sus demandas, ¿no? Entonces, sin más, pues les agradecemos que nos hayan escuchado en el capítulo del día de hoy y nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias, adiós. Adiós.